El millonario llegó más temprano a casa ese día, y quedó helado cuando sus ojos vieron a la sirvienta amamantando a su bebé. El llanto de la bebé no paraba. Era un sonido débil y triste, que llenaba cada rincón de la enorme casa. Para Donovan Thorne, ese sonido era un recordatorio constante de su fracaso. Él era un hombre poderoso, un millonario que podía comprar lo que quisiera, pero no podía hacer callar a su propia hija. Isabella, su bebé, había perdido a su madre Elara, justo después de nacer. Desde entonces, nada iba bien. La pequeña no quería la leche especial que le daban. La escupía, lloraba, y se ponía cada vez más delgada. Los doctores decían que estaba desnutrida, y que si no comía, se pondría muy enferma. Donovan estaba desesperado. Se sentía completamente perdido. Parado en el gran salón de su mansión, con sus paredes altas y sus muebles caros, se sentía más solo que nunca. El llanto de Isabela bajaba por la escalera de mármol, y le rompía el corazón. «Señor», dijo una voz suave a su espalda. Era María, la nueva sirvienta. La había contratado hace poco, recomendada por una amiga de la familia. Era una mujer joven, de rostro tranquilo y manos, que siempre parecían saber qué hacer. Donovan casi ni la había mirado antes, demasiado hundido en su propia pena. «Sí, María», respondió él, sin volverse. Su voz sonaba áspera, cansada. «Perdón que le moleste, señor», dijo María, con un hilo de voz. «Pero el llanto de la niña no es solo de hambre, es de consuelo. Tal vez puedo intentar yo». Donovan por fin se giró. La vio de pie, con su uniforme sencillo, sus ojos marrones llenos de una calma que a él le faltaba. Sintió una punzada de irritación. ¿Qué podía saber ella? «Los mejores doctores del país han intentado de todo», dijo, con dureza. «¿Qué cree usted que puede hacer?» María no se inmutó, no bajó la mirada. «Soy madre, señor. Tengo un bebé casi de la edad de Isabela. A veces, lo que necesitan no es una medicina o una leche especial. Solo necesitan sentirse seguras». Donovan quiso decir que no, que era una locura. Pero en ese momento, otro quejido débil y desesperanzador bajó desde el piso de arriba. Un sonido que le dijo que su hija se estaba apagando. ¿Qué más podía perder? Con un gesto de derrota, asintió con la cabeza. «Está bien. Inténtelo». María subió las escaleras, con pasos rápidos pero silenciosos. Donovan la siguió, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Al entrar en la habitación de la bebé, el aire parecía pesado y triste. La niñera, una mujer mayor y estricta, miraba con preocupación a Isabela, que se retorcía en su cuna, su carita roja y bañada en lágrimas. «La señorita no quiere comer», dijo la niñera, con impotencia. María se acercó a la cuna sin ese tetiano. Su expresión cambió por completo. Su rostro se suavizó, y una luz cálida apareció en sus ojos. Sus movimientos eran lentos y llenos de cuidado. No agarró a la bebé, la recogió, como si fuera la cosa más frágil y preciosa del mundo. «Pobrecita», susurró, acunando a Isabela contra su pecho. «Pobrecita. Ya sé, todo está bien». Y entonces, pasó algo increíble. Isabella, que llevaba horas llorando sin parar, redujo su llanto a un pequeño gemido. Abrió sus ojitos azules, nublados por las lágrimas, y miró el rostro de María. No era la cara de su madre, pero era un rostro femenino, suave y lleno de amor. María se sentó en la mecedora que estaba en un rincón de la habitación. Comenzó a mecer suavemente a la bebé, cantando una canción de cuna muy baja, casi un suspiro. Era una melodía simple en español, sobre estrellas y sueños. Donovan se quedó paralizado en la puerta. No podía creer lo que veía. Su hija se estaba calmando. Pero lo más increíble estaba por pasar. María, con una naturalidad abrumadora, bajó un poco el hombro de su uniforme. Con una mano, se acomodó el sujetador, y luego, llevó la boquita desesperada de Isabela hacia su pecho. Donovan contuvo el aliento. Iba a protestar, a decir algo. ¿Qué estaba haciendo? Eso era inapropiado. Pero las palabras murieron en sus labios. Isabella, que había rechazado toda leche, toda tetina, todo intento de alimentación, se aferró instintivamente. Su boquita buscó, encontró el pezón de María, y comenzó a mamar, con avidez, con hambre, con una necesidad vital
que por fin estaba siendo satisfecha. Un sonido, un pequeño suspiro de satisfacción salió de la bebé. Un sonido que Donovan nunca antes había escuchado. No era un llanto. Era un sonido de paz, de contento, de alivio absoluto. En ese momento, la habitación cambió por completo. La luz del atardecer que entraba por la ventana pareció volverse más dorada. El aire pesado se llenó de una calma profunda. El único sonido era el suave ritmo de la mecedora, el susurro de la canción de María y el sonido tierno y vital de su hija alimentándose. Donovan se apoyó contra el marco de la puerta, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Lo observaba todo, con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar la escena. Veía cómo el cuerpo tenso y angustiado de Isabela se relajaba por completo contra el cuerpo de María. Sus manitas, que siempre estaban apretadas, se abrieron, descansando sobre el pecho de la mujer. María no miraba al millonario. Su atención estaba completamente puesta en la criatura en sus brazos. Su mirada era de un amor tan puro y tan profundo, que a Donovan le dolió el pecho. Era la mirada que debería haber tenido Elara. Era la esencia misma de la maternidad. Un poder tranquilo y abrumador que él, con todo su dinero y su poder, no podía comprar ni controlar. Vio cómo María acariciaba con su dedo la mejilla suave de Isabela, cómo le hablaba en voz baja, prometiéndole que ya todo estaría bien, que ya no pasaría hambre, que ya no estaría sola. Y por primera vez, desde que Elara murió, Donovan Thorne, el hombre de acero, sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No eran lágrimas de dolor, sino de una emoción abrumadora, de un agradecimiento tan inmenso que no cabía en su cuerpo. Esta mujer, esta sirvienta, había logrado en minutos lo que él y un ejército de expertos no habían podido en semanas. Le había devuelto a su hija la vida. La escena se extendió durante largos, preciosos minutos. María no tenía prisa. Dejó que Isabela mamara hasta quedar satisfecha, dormida y con la cara tranquila por primera vez en su corta vida. Finalmente, la separó suavemente de su pecho, se cubrió y acomodó a la bebé dormida en su hombro, dándole suaves palmaditas en la espalda hasta que un pequeño eructo salió de ella. Solo entonces, María alzó la mirada y encontró la de Donovan. Él tenía el rostro húmedo y no hizo nada por ocultarlo. «Lo siento, señor», dijo María en un susurro, como si temiera haber sobrepasado un límite terrible. Yo tengo leche todavía de mi propio hijo. Sé que no debí, pero ella lo necesitaba tanto. No pude evitarlo». Donovan intentó hablar, pero solo consiguió sacudir la cabeza. Avanzó lentamente hacia el centro de la habitación, hacia la mujer que sostenía a su hija dormida. Se detuvo frente a ellas, extendió una mano temblorosa y con la yema de los dedos, acarició la mejilla de Isabela, que ahora estaba sonrosada y caliente, no pálida y fría. «No», logró decir, con una voz ronca que no parecía suya. «No pida perdón. Usted le ha salvado la vida». María bajó la vista modesta. «Solo le di lo que necesitaba, señor». En ese momento de calma absoluta, con su hija por fin en paz, Donovan miró a la mujer que tenía frente a él. Ya no vio a una sirvienta, y vio a un ángel, vio una fuerza de la naturaleza, vio el poder más grande del mundo en la forma más simple y humilde. Y entonces, sucedió algo que cambiaría todo para siempre. Mientras Donovan observaba, con el corazón aún encogido por la emoción, su mirada se fijó en un pequeño detalle que hasta entonces le había pasado desapercibido. María, para acomodar a la bebé dormida, se había quitado momentáneamente un delgado collar de plata que siempre llevaba puesto y lo había dejado en la mesita de noche junto a la mecedora. Y allí, colgando de esa cadena tan simple, junto a una pequeña medalla de la Virgen María, había otra cosa. Una cosa que Donovan reconoció instantáneamente. Era un dije pequeño, muy particular, con la forma de una mariposa de alas abiertas, hecha de plata y con un pequeño zafiro azul incrustado en el centro. Era único. Él lo sabía, porque lo había diseñado él mismo. Había sido un regalo para Elara, en su primer aniversario de bodas. El mundo se detuvo para Donovan. La respiración se le cortó. Todo el aire salió de sus pulmones. ¿Qué estaba haciendo eso allí? ¿Cómo había llegado esa pieza, tan personal, tan única, tan suya, y de su difunta esposa, al cuello de esta sirvienta?
Sus ojos, aún húmedos, se levantaron lentamente de la mariposa de plata para clavarse en el rostro de María. La examinó con una intensidad nueva, buscando algo, cualquier cosa. Y por primera vez, más allá de la bondad y la calma, vio unos ojos verdes extraordinariamente familiares. Un escalofrío le recorrió la espalda. El corazón, que un momento antes latía de alivio y gratitud, comenzó a martillar en su pecho, ahora lleno de confusión y de una pregunta terrible y enorme. ¿Quién era realmente María? El mundo se había reducido a un pequeño dije de plata. La mariposa con el zafiro azul parecía latir sobre la mesita de noche, cada destello de luz arrancándole un jadeo silencioso a Donovan. El sonido de la mecedora se detuvo. María había seguido su mirada congelada, y había visto a dónde se dirigía. Una sombra de pánico cruzó su rostro, tan sereno instantes antes. «Señor, yo», tartamudeó, apretando con más fuerza a la bebé dormida contra su pecho, como buscando protección en ella. Donovan no la oyó. Su mente entumecida por el dolor y luego conmocionada por el milagro que acababa de presenciar. Ahora era un torbellino de confusión y desconfianza. La gratitud que lo inundaba se mezcló con una sospecha venenosa. ¿Era todo esto una farsa? ¿Una trampa elaborada? ¿Quién era esta mujer? Ese collar, logró decir. Y su voz sonó como un crujido de hielo, fría y cortante, muy diferente al tono emocionado de hacía un minuto. ¿De dónde lo ha sacado? María bajó la vista hacia Isabela, cuya respiración profunda y regular era un testimonio del milagro que había ocurrido. Es mío, señor. Me lo dio alguien muy especial. Ese collar lo diseñé yo. Estalló él en un susurro forzado tratando de no despertar a la bebé. Pero la furia y el dolor le tensaban cada músculo del cuerpo. Era de mi esposa. Solo había uno. ¿Se lo robó? ¿Lo encontró? ¿Qué clase de juego es este? Las lágrimas asomaron a los ojos de María, pero no de miedo, sino de una pena profunda. No, señor Thorne, no es un juego. Y no se lo robé, me lo dio ella. Donovan sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Ella? ¿Elara? ¿Cuándo? ¿Por qué? Las preguntas salían a borbotones, cada una más desesperada que la anterior. Antes de que se fuera, susurró María, acariciando el suave cabello de Isabela. Me lo dio para que nunca olvidara. ¿Que nunca olvidara qué? La voz de Donovan temblaba. Se acercó un paso, su sombra alta cayendo sobre María y la bebé. La niñera, que había presenciado toda la escena muda de asombro, retrocedió discretamente hacia la puerta, sintiendo la electricidad peligrosa en el aire. María alzó por fin la mirada hacia él, y en sus ojos verdes, Donovan vio algo que lo desarmó por completo. Una compasión tan inmensa que parecía entender todo su dolor, toda su rabia, toda su destrucción interior. Para que nunca olvidara que yo también era parte de ella, dijo, con una voz clara a pesar de las lágrimas que ahora le surcaban las mejillas. Elara era mi hermana Donovan, mi media hermana, y ella me pidió que velara por ti, y por la bebé. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por la respiración de Isabela. Donovan retrocedió como si lo hubieran golpeado. Hermana. La palabra resonó en el vacío de su mente. Elara nunca le había hablado de una hermana. Sabía que su madre había tenido una vida anterior, más humilde, antes de casarse con el padre de Elara, un hombre acaudalado. Pero nunca había mencionado a una hermana. Es mentira, masculló, pero sin convicción. Porque ahora, mirándola bien, veía los ecos de Elara en el óvalo de su rostro, en la forma de sus cejas, en la sombra de una sonrisa que asomaba entre las lágrimas. Se llevaban 7 años, continuó María, suavemente. Nuestras madres eran diferentes. Cuando mi madre murió, yo era una adolescente. Elara me buscó. Se aseguró de que estuviera bien. Me ayudó en secreto, a escondidas de su padre, que no quería saber nada de nosotras. Este collar, señaló con la mirada la joya, era su manera de decirme que, aunque el mundo no lo supiera, éramos familia. Ella era mi faro. Donovan se dejó caer pesadamente en el borde de la cuna de Isabela. Las fuerzas lo abandonaron. La revelación era demasiado grande, demasiado abrumadora. No solo había una extraña en su casa, sino la hermana secreta de su esposa.
la hermana a la que Elara había protegido y a la que nunca le había confiado. ¿Por qué?, preguntó. Y esta vez, su voz era solo un hilo de dolor. La voz de un hombre destrozado, no la del poderoso millonario. ¿Por qué no me lo dijiste tú, cuando llegaste? María se mordió el labio. Elara quería protegerme de todo esto, dijo, haciendo un gesto leve con la cabeza que abarcaba la mansión lujosa, la vida de riqueza y ojos ajenos. Sabía que su mundo era complicado, y cuando supe que se había ido, y que la bebé estaba mal, no pude quedarme de brazos cruzados. Vine como pude, como sirvienta, para estar cerca, para ayudar, sin que nadie supiera la verdad. Ella me pidió que te cuidara. ¿Y tú? Su voz se quebró. Parecías tan fuerte, tan impenetrable. No pensé que mi verdad importara. Solo quería asegurarme de que Isabela estuviera bien. Y entonces, Donovan Thorne, el titán de acero, se rompió. Todo el dolor, la soledad, la impotencia y el mazo de las últimas semanas cayó sobre él de golpe. Un sollozo brutal, ronco, desgarrador, salió de lo más hondo de su ser. Se dobló por la cintura, enterrando el rostro en sus manos, y lloró como no lo había hecho ni siquiera el día del funeral. Lloró por Elara, lloró por su hija a punto de morir, lloró por sí mismo perdido en una casa vacía llena de fantasmas. María no dijo nada. Con infinita delicadeza, se levantó de la mecedora, aún con Isabela dormida en sus brazos, se acercó a él, al hombre que se desmoronaba frente a ella. No lo tocó, no intentó consolarlo con palabras vacías, simplemente se quedó allí, de pie, siendo un testigo silencioso y compasivo de su dolor. Le ofreció su presencia, le ofreció el mismo consuelo tranquilo que le había dado a la bebé, la seguridad de no estar solo en la tormenta. Permaneció allí, firme como un roble, meciendo suavemente a la sobrina que acababa de salvar, mientras su cuñado, ahora aware de su existencia, liberaba por fin todo el océano de angustia que llevaba dentro. Era un cuadro desgarrador y a la vez profundamente conmovedor. La humilde sirvienta, con el poder de una madre y la fortaleza de quien ha conocido la adversidad, sosteniendo en pie los pedazos rotos de la familia que su hermana le había encomendado. Después de un largo rato, cuando los sollozos de Donovan amainaron hasta convertirse en un temblor residual, él alzó la vista. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Su rostro, marcado por el agotamiento y el dolor, estaba al descubierto, sin máscaras. Ya no era el millonario, era solo un hombre viudo, un padre aterrado. Miró a María, a sus ojos verdes que reflejaban el dolor de él, y una fuerza serena. Miró a su hija, por fin en paz, durmiendo con el rostro plácido y un poco de leche en la comisura de los labios. Ella te habría amado por esto, susurró Donovan, su voz ronca por el llanto. Oh, salvar a nuestra hija. María asintió lentamente, una triste sonrisa en sus labios. Yo la amaba a ella, y amo a esta pequeña. Es lo único que me queda de mi hermana. Quédate, dijo Donovan, de pronto con una urgencia desesperada. La idea de que ella se fuera, de que se llevara consigo ese pedazo de Elara y la salvación de Isabela, le resultaba insoportable. Oh, por favor, quédate, no como sirvienta, como familia. María lo miró, evaluando su rostro vulnerable. Su súplica genuina, asintió de nuevo, con más firmeza esta vez. Me quedaré, prometió, hasta que no me necesites. Pero ambos sabían, en el silencio cargado de emoción que llenaba la habitación, que esa necesidad sería eterna, porque ella no solo había salvado a Isabela de la desnutrición, le había dado a un padre destrozado un ancla a la que aferrarse. Le había mostrado que incluso en la ruina más absoluta, podía brotar un consuelo inesperado, un lazo de familia encontrado en el lugar más improbable. Y en el corazón de Donovan, entre los escombros de su vida anterior, algo muy pequeño y frágil comenzó a latir de nuevo la esperanza. El tiempo, que se había estirado como un chicle en los días de angustia, comenzó a fluir de nuevo en la mansión Thorne. Pero ya no era el mismo lugar. La casa, antes un mausoleo de mármol y recuerdos dolorosos, empezó a respirar. El sonido que ahora la llenaba no era el llanto desesperado de Isabela, sino sus gorjeos, sus risitas guturales y el arrullo constante de María.
María se quedó, no como sirvienta, sino como la tía de Isabela, como la hermana de Elara, como el pilar incuestionable sobre el que Donovan comenzó, lentamente a reconstruir su vida. Los primeros días fueron de una timidez extraña. Donovan, acostumbrado a dar órdenes y a mantener una distancia profesional con todo su personal, no sabía cómo actuar frente a esta mujer, que era a la vez un misterio resuelto y un salvavidas. La veía moverse por la casa con una naturalidad que a él le faltaba, meciendo a Isabela, cantándole, llenando los espacios vacíos con su calor. Él, por su parte, empezó a llegar más temprano del trabajo. Ya no se encerraba en su estudio, hasta altas horas de la noche. Encontró excusas para estar cerca. ¿Necesitas algo para Isabela? ¿Ha comido bien? ¿Puedo cargarla un rato? María siempre lo recibía con una sonrisa tranquila. Le enseñaba cómo sostenerla, cómo cambiarle un pañal sin torpeza, cómo interpretar sus diferentes llantos. Donovan, el titán de acero, se rendía ante la sabiduría simple de María. Y en ese proceso, algo increíble sucedió. Comenzó a curarse. Una tarde, mientras María daba de mamar a Isabela en la mecedora de la habitación, Donovan se sentó en el suelo, apoyado contra la cuna, y simplemente los observó. La luz de la tarde bañaba la escena en oro. Nunca podré agradecértelo lo suficiente, dijo. Su voz ya no era la de un jefe, sino la de un hombre agradecido. María alzó la mirada de la bebé. Ella es un regalo para mí también, Donovan. Me ha dado un propósito. Fue la primera vez que dijo su nombre sin el Señor por delante. Un pequeño paso, pero que resonó fuerte en el silencio de la habitación. Poco a poco, las conversaciones fueron más largas, más profundas. Hablaban de Elara. María le contaba anécdotas de su hermana que Donovan no conocía. Historias de su infancia, de su bondad secreta. Él le contaba cómo la había conocido, cómo se había enamorado de su luz. Compartir el dolor los acercó. Descubrieron que en medio de la tragedia, habían encontrado un aliado inesperado el uno en el otro. Una noche, durante una cena tranquila, después de que Isabela se durmiera, Donovan le habló de su soledad. Todo el mundo me ve y ve el dinero, el poder. Creen que eso me hace invencible. Pero desde que ella se fue, me he sentido tan terriblemente solo. María extendió la mano y posó la suya sobre la de él, sobre la mesa. Un gesto simple, cálido, humano. No estás solo, dijo. Y sus palabras no eran un consuelo vacío, sino una promesa. Ese fue el momento. El instante en que la gratitud y la complicidad dieron un vuelco silencioso hacia algo más. Donovan miró sus manos unidas, luego su rostro, esos ojos verdes que ya no le recordaban solo a Elara, sino que le hablaban de María, de su fuerza, de su bondad única. Y su corazón, que había estado latiendo a medio ritmo desde la muerte de su esposa, dio un vuelco poderoso. El romance no fue apresurado. Fue un brote lento y tierno que creció en la intimidad de su dolor compartido y su amor mutuo por Isabela. Fueron miradas que se sostuvieron un segundo más de lo necesario. Manos que se buscaron al pasar. Silencios cómplices llenos de significado. Fue en el jardín, bajo un viejo roble, donde ocurrió su primer beso. Fue torpe, dulce, cargado de miedo y de una esperanza tremenda. No hubo necesidad de palabras. Todo lo que sentían, el dolor que los había unido y el amor que estaban haciendo, se condensó en ese único y perfecto contacto. A partir de ahí, todo fue más fácil. La casa se llenó de risas genuinas. Donovan volvió a sonreír, de verdad, no por cortesía. María floreció, no como una sombra de su hermana, sino como la mujer fuerte y amorosa que era, aceptada y amada por quien era. Y entonces, meses después, llegó la siguiente bendición inesperada. María empezó a sentirse cansada, con náuseas. Al principio, pensó que era el estrés. Pero una mañana, mientras preparaba el desayuno, un olor que antes le encantaba le revolvió el estómago. Se apoyó en la encimera, pálida, y una idea, luminosa y aterradora a la vez, cruzó su mente. Donovan entró en la cocina, preocupado. «María, ¿estás bien? Te ves blanca». Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no de tristeza, de puro y absoluto terror y felicidad. «Donovan», susurró, creo que estoy embarazada».
Él se quedó petrificado. Las palabras no le llegaban. Embarazada. Un bebé. Otro bebé. Después de haber estado tan cerca de perder a Isabela, la idea de traer otra vida al mundo era aterradora. Pero luego, miró a María. La vio. No asustada, sino esperanzada. Y un sentimiento expansivo, cálido y abrumador, lo inundó por completo. No era miedo, era alegría. Una alegría pura y radiante que no sentía desde antes de perder a Elara. ¿En serio? Logró balbucear, acercándose a ella. Ella asintió. Una lágrima rodando por su mejilla. Sí. Lo siento. Sé que no lo planeamos. Sé que... Él la interrumpió, tomándola del rostro con sus manos grandes y tiernas. No lo sientas, dijo, y su voz temblaba de emoción. Por favor, nunca lo sientas. Es un milagro. Otro milagro. La abrazó con fuerza, girando con ella en medio de la cocina, riendo como un niño. Isabela, en su trona, gorjeaba y reía también, contagiada por la felicidad de sus padres. La noticia se confirmó ese mismo día, y con ella, un sueño que María guardaba en lo más profundo de su corazón desde que perdió a su primer hijo, el bebé que tuvo siendo muy joven, y que no pudo criar en las circunstancias difíciles de su vida anterior. Ser madre de nuevo, criar a un hijo con amor, con seguridad, en un hogar. Y ahora, no solo tendría a Isabela, a quien amaba como una hija, sino a un bebé propio, concebido en el amor. El embarazo fue un tiempo de dicha profunda. Donovan la cuidaba como un tesoro. Asistía a cada ecografía con la emoción de un primerizo, apretando la mano de María, mientras veían en la pantalla el pequeño punto que latía con fuerza, un nuevo latido para su familia. Isabella, que ya empezaba a gatear, parecía entender que algo maravilloso pasaba. Posaba su manita sobre la barriga creciente de María y balbuceaba bebé, una palabra que María le había enseñado con amor. El parto llegó en una fresca mañana de primavera. Fue rápido y lleno de calma. Donovan estuvo a su lado, sosteniendo su mano, susurrándole palabras de aliento. Y cuando el llanto fuerte y saludable de un recién nacido llenó la habitación, fue el sonido más hermoso que habían escuchado jamás. Una niña, perfecta, con unos pulmones enormes y un pequeño mechón de cabello oscuro. María, exhausta y feliz, la tomó en sus brazos y la acunó contra su pecho. Donovan, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, se inclinó y besó a María en la frente, luego a su nueva hija. «Es perfecta», susurró, «como tú». En ese momento, con Isabela durmiendo en casa bajo el cuidado de la ahora niñera convertida en abuela honoraria, y con su nueva hija en brazos, María miró a Donovan, el hombre que había conocido destrozado por el dolor. Ahora estaba radiante, completo, lleno de un amor que sanaba todas las heridas. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó Donovan, acariciando la mejilla de la recién nacida. María no lo dudó ni un segundo. Miró a los ojos de Donovan, viendo en ellos el reflejo de su hermana, de la mujer que los había unido de la manera más trágica y milagrosa. «Elara», dijo, con voz firme y llena de amor. «Se llamará Elara, para que sepa que, aunque una luz se apagó, su amor fue el que hizo posible que otra aún más brillante llegara a este mundo, para que nunca olvidemos de dónde venimos, y que el amor siempre encuentra una manera de renacer». Donovan no pudo contener un nuevo sollozo, esta vez de felicidad absoluta. Asintió, sin poder hablar, y juntos, los tres, se fundieron en un abrazo. La familia que el destino había destrozado, el amor la había rehecho, más fuerte, más unida y más llena de luz que nunca. El millonario y la sirvienta habían encontrado, en el lugar más inesperado, el final más feliz.